¿Se nos oye? Sí. ¿Se oye? Sí. Bueno. Buenos días a todos y a todas. Vamos a continuar con la última jornada o sesión de las jornadas que empezaron ayer. Agradecer a la Concejalía de Juventud y en especial a Espabila la organización de estas necesarias jornadas. Y vamos a continuar con una mesa redonda que es ¿se puede evitar la pornificación? Va a haber 3 ponentes, van a tener un tiempo de exposición cada persona y al finalizar se va a haber un turno de preguntas. Entonces sí que pediría al público que si tiene preguntas se las recuerde para el final y al final de la exposición de todas las personas ponentes pues se efectuarán las mismas. Empezamos, le voy a pasar la palabra a Borja Javier Lanza López. Es experto en nuevas tecnologías, con más de 20 años de experiencia en consultoría y formación. Es máster en ciberseguridad y gestión de riesgos de la información y máster en formación del profesorado, especialidad tecnologías. Cuenta también con formación universitaria y certificaciones especializadas en blockchain, IA, inteligencia artificial, Big Data y otras tecnologías disruptivas. Y sin más, te paso la palabra. Muchas gracias por la oportunidad y el honor y responsabilidad de estar aquí. Yo voy a soportar contra una presentación, más o menos por introducir algunos de los temas, y veremos que, como se ha comentado en otras ponencias, pues va a ser un problema más social, económico y educativo que al final tecnológico, que con las tecnologías actuales pues podemos filtrar bastante contenido, pero hay esos dilemas morales, éticos y legales que abordarán también las compañeras. Entonces, ¿se puede evitar la pornificación en un enfoque tecnológico? Pues al final voy a hablar un poquito más de economía y luego continuará Elena, porque esa diferencia entre pornificación y pornografía, que estáis ya cansadas de escucharlo, y al final vemos que la pornificación se refiere a cómo los contenidos sexuales explícitos o sexualizados, en especial la pornografía, pero vemos muchos más, se han convertido en una parte dominante de la cultura contemporánea, ¿no? Esto incluye pues, esa normalización tan peligrosa que se ha ido hablando de la sexualización en medios populares, la música, la moda, la publicidad y, por supuesto, en todo el contenido digital que actualmente es lo que más consumen los menores, el tiempo que se pasan en las plataformas como TikTok, Instagram, y al final estamos viendo que cómo ha cambiado, pues por ejemplo, Instagram de ser de fotografías o vídeos de habilidades a una plataforma que tiene pues, un contenido muy sexualizado, incluso llamativo para atraer a ese público a otras plataformas todavía más explícitas. Entonces, algunos factores sociales y tecnológicos, porque al final la tecnología, por mucho que avance, la estamos utilizando nosotros como humanos, con nuestros principios, anhelos y también pues, nuestros vicios, ¿no? Y entonces la evolución tecnológica ha sido este catalizador clave, porque antes cuando accedíamos a la pornografía, pues estaba un poco más reducida, ¿no? La podíamos ver yo cuando era menor, pues en los kioscos, ahí en esos sitios que estaban las revistas públicas, y solo había pues, la película del Plus o de la plataforma y una hora concreta. Pero ahora tenemos, como se ha comentado a lo largo de la jornada, pues 24 horas y con una producción mismamente que ha aumentado, ¿no? Como hay que llenar tantos gustos, tantos usos y demás, pues hay muchísimo más y eso ha sido la tecnología. Estamos ya pues, en la pornografía global, con otras culturas, con otros géneros, o sea, al final se ha ido globalizando. Entonces, también se ha comentado mucho en estas jornadas las estadísticas de que la pornografía es uno de los contenidos que más se consumen y, desgraciadamente, pues ya hemos visto las estadísticas de que los menores acceden muy pronto, la media de los 8 años, el consumo continuo, diario. Entonces, eso se ha hablado mucho en estas jornadas tan interesantes. Y el problema en tecnología es los algoritmos de recomendación. Esa perversidad de que somos esclavos de los algoritmos y esos algoritmos
están diseñados por personas. Aunque luego aprendan entre ellos, son las empresas las que están fomentando estos algoritmos, ¿no? Y también pues, todo el tema de estas plataformas que con el soporte tecnológico, la velocidad que ha cambiado, porque antes un vídeo pues, tardaba y no os acordáis de cuándo eran los SMS y había que contar los caracteres. Y ahora directamente mandamos el vídeo en alta definición a cualquier persona. O sea, ha aumentado esa capacidad de adquirir contenido de alta calidad, ¿no? Por lo que ha aumentado el consumo masivo y además esa personalización. Ahora con todas las tecnologías pues puedo pedir lo que yo quiera. También pues, recordemos esa evolución que hubo con la pandemia, que también llevó a mucha gente que perdió su empleo, que no podía trabajar, pues a esa vía fácil de voy a generar contenido, voy a ganar dinero y como todo el mundo también esos miedos al contacto real, que también se ha comentado aquí, esa deshumanización de la sexualización, ¿no? De que ahora pues no conozco a la persona, consumo el contenido y eso se fomentó, ¿no? Porque también por las distancias sociales no quedaba, no había oportunidad, pues empezó estos booms de las plataformas virtuales de acceso de contenido, ¿no? También, pues, volvemos a decir, otro que se ha sumado, pues es toda la inteligencia artificial que nos permite, pues, crear esta realidad sintética que ha sido muy peligrosa, no sé si en estas jornadas pues ha comentado, pero sobre todo los menores la están sufriendo, ¿no? Que cualquiera con una foto, pues muy sencillamente puede crear contenido sexual falsificado, deepfakes, y que desgraciadamente a España ha llegado. O sea, recordemos que en el año pasado, en el inicio de curso, pues hubo un par de casos de múltiples menores que fueron sujetas en este caso pues de esta aberración de verse marcadas con 10, 12, 14 años con contenido sexual y luego todo el general de educación de que eran sus propios compañeros con los que compartían, los grupos, las que las victimizaban y además hubo casos cuanto menos curiosos y desgraciados que en una misma familia estaba la víctima, con 12 años, y el hermano mayor, que estaba metido en la red de distribución, que era uno de los administradores. O sea, una cosa destrozadora en una familia. Entonces, eso es la IA que con niños con poca capacidad sean capaces de crear contenido fotorrealista de manera sencilla de sus compañeras, pues ahí tenemos un gran problema, ¿no? Luego está el tema de la privacidad, que era lo que más o menos comentaba, pues esos impactos de las filtraciones de vídeos íntimos, el uso del contenido sexual como forma de otras violencias, te hago el deepfake y entonces con eso, si no quieres que muestre la foto falsa, me vas a tener que mandar fotos reales. Y entonces ya entramos en esas cadenas de victimización, ¿no? El porno por venganza, eso lo hemos visto, no entra dentro de ahí, pero ha habido webs especialistas en ese porno de venganza y desgraciamos pues, el caso de Olvido Hormigos, que fue la que inició todo el caso de la legislación, que fue la que promovió, y hace unos 2, 3, me parece que fue antes pre-pandemia, un caso que suelo comentar mucho de que esta pornificación, esto mata. Este contenido mata y Elena sabe mucho más que yo, pero el caso de Ibeco, de esa chica con 2 hijos menores que porque se filtró un contenido se suicidó. O sea, llega a ser la imagen de una mujer con 2 niños pequeños, la presión social y decidió acabar con su vida por esa vergüenza, ¿no? O sea, estos contenidos digitales pueden llegar a matar. Y no el contenido en sí, sino la sociedad, cómo gestiona ese contenido, cómo lo difunde, cómo lo lleva. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque una imagen irreal pues puede llegar pues, a generar todos los problemas que se han comentado en la jornada. Entonces, todo esto, como se ha comentado, es economía. Podemos decir que serán vicios, que serán opciones, pero toda esta potenciación es las empresas, como creo que comentaba antes Ana, ¿no? El impacto de OnlyFans que ha tenido, que genera miles de millones y todo eso se lo lleva parte de la tecnológica y luego pues, se reparte entre los que dicen creadores de contenido para adulto, ¿no? Habría que decir cómo se normaliza, ¿no?
genero pornografía, pero es que soy un creador de contenido estético para el placer de las personas, ¿no? Habría que ver esa moralidad, ¿no? Y luego, pues bueno, pues precisamente hablaríamos de esa conversación que hablaremos durante la mesa, de la libertad de expresión y la monetización de la sexualidad, que entiendo que sea uno de los puntos que podemos debatir. Y todo esto es la economía digital, o sea, es el lado más perverso de una economía que ha surgido ahora que nos está volviendo tontos, ¿de acuerdo? Es como esa competencia por la atención impulsa la pornificación, o sea, o el más allá, en este caso no sería el evento de la jornada, pero sería, pues voy a hacer algo más riesgoso y entonces acaban haciendo el selfie más peligroso y se acaban despeñando. Pues en el caso del contenido digital, pues nos estamos despeñando por una cuesta de pornografía cada vez más fuerte, de contenido cada vez más extremo, porque esa economía de atención, pues hemos visto, nos vamos insensibilizando, ¿no? Como ya pues una no nos vale, pues van a ser 2, 3, 4 y ya no podemos, porque no cabe más, ¿no? Entonces, ¿qué es esa economía de atención? Pues es un concepto que describe un modelo en el que la atención de las personas es vista como un recurso escaso y valioso. Y luego entendemos que en este caso la atención de los alumnos cada vez es menor porque nos la roban aquí todas estas economías, ¿no? Es muy difícil tener la atención de nuestros alumnos porque nos la está absorbiendo como un vampiro el móvil, ¿no? Por eso tenemos esa competencia. En un entorno donde la información es tan abundante y el tiempo de los usuarios es limitado, las empresas tecnológicas, los medios, las plataformas digitales compiten intensamente para captar y mantener la atención del público. Eso lo vemos, por ejemplo, ahora en prime time, ¿no? Hay 2 por la noche programas y cada vez están, pues el invitado mejor o voy a hacer un coche que vuele, o sea, eso lo vemos de antes y tenemos que ser conscientes que esto pasa en los entornos digitales. Entonces, cuanto más estés pegado al móvil, más las plataformas van a ganar por la publicidad, ¿no? Porque te consumen. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que somos esclavos de esta economía de atención, ¿no? Entonces, todo esto pues, se ha hecho ese círculo vicioso de vamos a intentar capturarte tu atención, embobarte y que estemos ahí pegados, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues como nos normalizamos, y eso lo vemos con las películas, ¿no? Antes era más trama, era más complicadas, eso se ha visto en el contenido. O sea, las nuevas películas tienen diálogos más simples porque es la segunda pantalla. O sea, nosotros estamos al móvil, estamos haciendo otras cosas y tenemos la tele de fondo. Entonces necesitamos tramas más simples o cuando hay explosiones, cada vez las explosiones. O sea, las películas antes tenían algo de trama y ahora es todo CGI, todo espectacular, sin mucho sustento, por entretenernos, ¿no? Entonces, esto pasa con la pornificación, por la pornografía, pues antes eran algunos vídeos, pues a lo mejor más estéticos, los de tipo private, Playboy, que iban a la playa, tenía una trama, te contaba una historia, y ahora pues empieza el gonzo y ala, venga, 7 tíos ahí a hacer el Circo del Sol. Perdonad que sea un poco por tener este más dilema, ¿no? Hacerlo un poco más precisamente llamar vuestra atención. ¿De acuerdo? Entonces, ahí en este contexto, pues la moneda de cambio pues, es el contenido. ¿Qué nos lleva a esto? Pues que somos esclavos, vuelvo a insistir, de los algoritmos. Hay unas reglas que si la gente triunfa porque en lugar del talento está en lugar del contenido está el continente, pues es lo que nos va a mostrar. Y entonces, si yo vuelvo a decir que cualquiera de vosotros, incluso pedí así que levantéis la mano, ¿cómo habéis visto Instagram? Que al final, ¿qué parece Instagram? Porque entre el contenido de los chefs que están cocinando, que parece que están ahí haciendo Magic Mike, así un espectáculo de Boys, a otro contenido pues, que es sexualizar de prácticas que parece que le falta ahí el elemento para acabarlo, ¿no? Entonces, mucho contenido de eso, de pagar por te hago tu fantasía o qué quieres, tu modelito, esa personalizada de contenido. Y entonces, también nos ha pasado pues, TikTok o Instagram, que como veas algo y te quedes 2 minutos más, la próxima media hora vas a estar viendo esto.
Si le diste un like a algo de cocina, estarás viendo cocina, pero como le des a contenido sexualizado, te va a mandar más contenido sexualizado, o sea, no consigues escapar. Y eso en un menor, pues entonces pues ya le da la ventana, con 12 años le tiene la cuenta y está viendo pues más de lo que se veía antiguamente en un Playboy. Mucho más explícito, o sea, y además esa hipocresía que luego veremos, porque hace unos meses estaba ese movimiento de Free the Nipple, de liberar el pezón, que se dedicaba a Instagram a borrar fotografías que contienen el pezón femenino, pero deja contenido que es mucho peor. O sea, pezón malo, cuerpo natural, pero hacer botar el cuerpo y demás, o mostrar a contraluz los labios femeninos, que había unos vídeos que una tendencia, que se ocultaba y se veía bajo una tela la vagina, los labios, que era eso, pues eso lo permiten. Entonces ahí hay un problema muy, muy importante, que todo se traduce en monetización. Si la gente se queda leyendo los labios, pues entonces va a haber más dinero, tanto para el creador del contenido, porque tiene muchos likes, muchos demás, como para la plataforma. Entonces, de ahí que se ha visto esta espiral degenerativa de cada vez más moda, más enseñar, más hacer, porque todo es cuestión de dinero que ganan también las plataformas. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Pues, como se dice siempre y se comentaba, la educación, ¿no? En este caso, en el ámbito digital tecnológico, de cómo funcionan estos algoritmos, esa perversidad, que somos esclavos, ¿por qué me muestra? Ahí daría mucho para hablar de las burbujas tecnológicas y demás. El uso de filtros de contenido y control parental, que tuve la suerte ayer de dar un pequeño taller. Y sobre todo pues también esa educación ética de que si seguimos alimentando a la bestia del algoritmo, pues entonces esa bestia no va a morir. Tenemos que ser conscientes de intentar reducir el consumo o penalizarlo o ir a otro contenido positivo, ¿no? Entonces, ¿vamos a luchar cada uno con nosotros con un monstruo o tendríamos que presionar, que sea otros temas de la mesa, a las plataformas? Es decir, Internet no tiene puertas, pero a lo mejor en España, que tenemos a los usuarios geolocalizados, pues decirle que ese algoritmo no muestre ese contenido, no lo premie, que no muestre ese contenido y demás. Para eso pues tendríamos que tener políticas más estrictas sobre contenido sexual y herramientas de reporte de eliminación que realmente funcionen. Es decir, pues esto está, lo marcas y en una hora hay, ¿no? Esa moderación de contenidos que no es nuestra, sino que debería ser de los gigantes, ¿no? Y ahí pues habrá temas de regulación y legislación y educación, cultura, que tenemos ahí, ¿no? Entonces, ¿de ahí qué podríamos tener de tecnologías? Pues inteligencia artificial, que sea ella automáticamente que aprenda muchas veces nos sirve para los deepfakes y crear y demás, porque no lo he introducido, pero es que ahora veremos luego también los impactos, porque ahora con esos deepfakes cualquiera puede hacer, yo mismamente me puedo hacer pasar por cualquier chica joven, o sea, sin tener, o sea, con los filtros de Snapchat, de IG que estáis viendo, o puedo crear cualquier IAS. Ha habido en España ya alguna IA, Aitana o Alicia, alguno de estos nombres, que se utilizan ya como modelos de contenido sexualizado y generan 10.000 euros al mes. Entonces, eso también habrá, decir, pues ya incluso discutíamos o debatíamos ayer, de decir, pues tendré ese plus de lo real, pero ¿qué es lo real? Porque también puedo hacer el deepfake o sea, suficientemente real para que parezca la vecinita de al lado y no la perfecta, y entonces lo puedo hacer con cualquiera, o sea, llegará a ese momento, ¿no? Que muy cercano. Y, pues bueno, filtros de contenido, el control parental, pero estamos hablando de una lucha un poco perdida, que ayer hablábamos, de decir, claro, instalábamos el software de control parental. ¿Qué hacen los menores? Directamente aprenden como locos para quitarlo. Y si no aprenden ellos, aprenden al de al lado, se lo crean entre ellos, y hablábamos unas estadísticas muy rápidas, era que el 60% de los menores no le han puesto ninguna limitación de tiempo, ni le han comentado nada, o sea, realmente solo un 30% estaba más o menos controlado y sensibilizado, ¿no? Le habían hablado con ellas. Pero desgraciadamente un 30 o 40% de jóvenes saben cómo
evadir esas protecciones. Entonces, lo mejor es ir, como decíamos, a donde se produce y donde se gestiona. Si lo ven en un sitio, pues habrá que ir a esa plataforma, porque todo lo demás, precisamente por otros fines, en este caso para combatir, por ejemplo, regímenes más estrictos, pues hay formas de saltar de esos bloqueos, ¿no? Entonces, siempre hay pues esa lucha, que es, ya a cabo, ese entre control y libertad. Para hacerlo desde el ámbito tecnológico se puede, sí, pero vamos a querer ser como China. En China nadie se mueve. Podemos regular el contenido, pero ¿queremos tener las libertades de ese régimen? Sería ese debate de cuanto más control quiero tener en una área, pues más restrictivo. ¿A un menor le puedo controlar el móvil? Sí, pero ya le tengo que decir que tu móvil no es tuyo, el control no da y los derechos de privacidad de sus conversaciones, con quién habla, qué hace, qué mira en todo el momento y analizar su historia. Entonces ahí teníamos esos debates. Y con eso esa introducción, que espero marcar algún tema, y dejo a mi compañera Elena que continúe. Muchas gracias, Borja, por tu exposición y continuamos con Elena de la Vara Martínez. Se graduó en Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha en la Facultad de Albacete. Desde diciembre de 2021 es letrada de la Administración de Justicia, titular primero en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Reus y desde marzo de este año en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Denia. Es militante y divulgadora feminista y marxista desde hace años. Ha sido vicepresidenta de la Red Feminista de Albacete, portavoz y coordinadora de su área de formación. Ha formado parte del Comité de Garantías de Igualdad de la Agrupación Municipal del PSOE de Albacete, así como de iniciativas y plataformas como el Espacio Feminista Radical de Madrid, la Red Estatal contra el Alquiler de Vientre, Traductoras por la Abolición y en la actualidad en la Asociación de Mujeres Marxistas La Revolucionaria. Ha escrito varios artículos a medios como Tribuna Feminista, El Plural, Público o El Común, en los que ha tratado temas como el conflicto feminista y transactivista, el alquiler de vientre o la deriva neoliberal del feminismo, como por ejemplo Quemad a la bruja o la falsa transgresión de la feminidad, otro privilegio masculino. Ha dirigido y participado en diversos seminarios y jornadas feministas, entre las que se encuentra la Escuela Feminista Rosario de Acuña, dirigida por Amelia Barcárcel, que se dedicó al estudio del conflicto de la identidad de género en el año 2019. Igualmente ha intervenido en programas de actualidad y debate como Gameplay u otras plataformas de redes sociales. Es muy activa en estas últimas redes sociales, donde desarrolla buena parte de su divulgación feminista, conocida sobre todo en Twitter como Perli Radfen, pero también ha participado en otros proyectos como More Radfen, Críticas Cítricas o Feministas Insumisas. Su foco de estudio se centra sobre todo en la violencia sexual en sus múltiples manifestaciones, tales como la prostitución, pornografía, OnlyFans, violencia dentro de la pareja, así como en el desarrollo del género y de las nuevas corrientes que defienden este como una identidad. Así que con esta pedazo presentación cedo la palabra a Elena. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, por invitarme, por dejarme participar en esta mesa y por organizar estas jornadas que me parecen fundamentales, porque realmente la pornificación, el porno, es un problema y sobre todo, o con especial incidencia, en la adolescencia y en la infancia. Realmente esto es un tema que es enorme e ingente para el tiempo que tenemos, desgraciadamente, pero bueno, quiero hacer un análisis más legal de las posibilidades que tendríamos en todo caso de limitar esto o qué herramientas tenemos, pero antes de meterme en ello, sí que me parece muy importante hacer un análisis de qué contexto tenemos para ver qué opciones materiales podemos tener realmente para acabar con este problema que a lo largo de estos días nos han estado exponiendo los intervinientes también. Me gustaría primero hacer un pequeño recorrido histórico en aras a comprender el funcionamiento de la cultura de la pornografía.
porque me parece esencial comprender el cómo funcionan y de dónde vienen ciertos hechos para luego poder comprender sus consecuencias y anticiparnos a las mismas y establecer una serie de límites. Así, en primer lugar, el ser humano es un ser social. No se mueve únicamente por instintos. En este sentido, la sexualidad humana no solamente es tendente a la reproducción, sino que por el contrario está lleno de códigos culturales, religiosos, códigos estéticos, artísticos, que afectan a cómo nos concebimos las personas y a su vez cómo concebimos a los demás, e incluso pueden determinar también la posición social que ocupa una persona dentro del sistema. Así entendemos, por ejemplo, por qué existe la discriminación por orientación sexual, ¿no? Y entendemos también los distintos tipos de sexualidad que han existido a lo largo de la historia y según el tipo de comunidad humana en que nos encontremos. Todo esto ya lo ha explicado muy bien Ana a lo largo de su exposición. Pero sí que me gustaría dejar constancia de los por qué surgen este tipo de circunstancias, ¿no? Es decir, la sexualidad forma parte de la cultura y evoluciona con ella. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre porque esto depende concretamente también de la estructura económica que tenemos, ¿no? Es decir, por ejemplo, las culturas no son un conjunto de pensamientos individuales que se mueven de forma por voluntad individual, sino que es la consecuencia del cómo estamos viviendo, ¿no? Así, por ejemplo, en la época feudal pues había una estructura económica concreta, cambia esta estructura económica, pasa a tener el poder de la burguesía y cambia también el tipo de la sociedad. La economía y la política van siempre de la mano. Es, de hecho, la política un medio de administrar ese tipo de economía y por eso quien tiene el predominio económico controla al mismo tiempo también la política y las herramientas legislativas que podemos hacer. Concretamente, en la actualidad vivimos en un sistema capitalista. Este sistema, por dar unas notas concretas y muy definitorias, vendría a caracterizarse por la acumulación de capital, por la búsqueda o por la creación de nuevos mercados y a su vez también por el abaratamiento de los costes de producción. Esto, y además también basado en principio en la competencia. A lo largo de la historia se han ido sucediendo fases del capitalismo hasta llegar lugar por producto precisamente de esta acumulación del capital a lo que tenemos hoy en día, que es la fase del capitalismo en la globalización imperialista, en la que vivimos actualmente, en la que esta competencia pues, se ha reducido muchísimo y realmente el poder económico está reducido a unas grandes empresas que controlan casi todo el poder económico a nivel mundial, ¿no? Estos grandes oligopolios. La creación de grandes industrias que dirigen realmente la política internacional a favor siempre de sus intereses. Esta diferencia o esta realidad ha calado también, por supuesto, en la sexualidad, que es parte de nuestra cultura. Y concretamente la diferencia crucial que existe con respecto a épocas anteriores, respecto a la sexualidad, es la existencia, por lo tanto, de esta industria del sexo, que tiene un carácter neoliberal y global. Es decir, estamos hablando de una serie de políticas que tendrían que afectar a todo el mundo, no solamente a un país concreto. Esto ya no es una empresa que opere únicamente aquí, sino que son grandes empresas que operan a nivel global y que se nutren a su vez de la desigualdad sexual, racial y de clase a todos los niveles, porque para poder establecer estos criterios de abaratamiento de costes, etcétera, etcétera, y de suponer el mayor ingreso posible, es necesario fundamentarse en esta jerarquía y en esta desigualdad. Esta realidad también afecta, por lo tanto, a la sexualidad humana y concretamente a la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Si bien este desarrollo económico ha tenido importantes beneficios también para las mujeres, ¿no? Ha supuesto, a través de la revolución industrial, la participación de las mujeres en el mercado laboral y, por lo tanto, también una mayor liberación de ellas a nivel económico, una mayor consideración social que ha dado lugar también a un mayor triunfo de los postulados feministas, pero por otro lado también ha tenido consecuencias, ¿no? Que es precisamente pues, la creación de este tipo de industrias, ¿no? Como bien había explicado Ana, y que ha tenido su mayor desarrollo desde mediados del siglo XX, a través de la supuesta revolución sexual. En lo que se caracteriza actualmente la sexualidad es la importación de ideas que se trae de este sistema económico. Actualmente es el neoliberalismo, que se caracteriza por ser un tipo de pensamiento. Todos tenemos, yo creo, cuando hablamos de neoliberalismo, que ponernos ahora mismo la cabeza a Margaret Thatcher, a Ronald Reagan, ¿vale? Donde el Estado
no tienen que intervenir para nada en la economía. Es un pensamiento en el que el individuo está por encima de cualquier tipo de límite social o de la consideración de la asistencia del grupo, de las necesidades sociales, y por lo tanto el concepto de libertad se asemeja al mismo de libertad de mercado. Y el de necesidad social es sustituido por el de deseo del individuo que puedo o no puedo conseguir si tengo dinero fundamentalmente para ello. Por lo tanto, esto aplicado a la sexualidad crea este concepto de que se ve tanto y se habla últimamente de de capital sexual, ¿no? Que está sirviendo tanto para justificar la existencia, por ejemplo, de OnlyFans y de la pornografía, etcétera, etcétera, donde se anima a las mujeres a sacar partido de este capital sexual para obtener un beneficio económico, y parece que al existir este hecho, a través de este neolenguaje y de estos eufemismos, pues se niega la existencia de un contexto material en el que existe ya de antes una desigualdad a niveles económicos, a nivel psicológico, a nivel racial, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente nos presentan esta sexualidad y esta pornografía como un contrato, como un acuerdo entre dos personas a nivel individual, con esta idea del consentimiento retorcida, ¿no?, para negar la desigualdad o los malos fines o consecuencias que se puedan dar de un determinado acto simplemente por el hecho de que existe dinero y un contrato. En resumen, no se cuestiona la utilización del sexo como herramienta de dominación y violencia, ni el papel que éste tiene en la construcción de la identidad masculina y femenina, sino que se valida y celebra como un activo social y de mercado más. Por lo tanto, y ya no me lío más con esto, tenemos un panorama que afecta directamente en la construcción de nuestra sexualidad, de nuestra cultura, por lo tanto, ¿no? Tiene tal influencia este tipo de oligopolios, esta industria de la pornografía, que mueve, como dato simplemente, cerca de 100.000 millones de dólares al año, y más del 10% de ese dinero proviene de Estados Unidos. Y esto hablamos únicamente de la prostitución grabada, no entramos a hablar de las ramas de la industria del sexo, como son OnlyFans, como la prostitución, como es la industria también de los juguetes sexuales, etcétera, etcétera. Solamente hablamos de esto. Cuando hablamos de las intervenciones legales que podemos hacer al respecto, hay que tener en cuenta este panorama, como digo, internacional, ¿vale? Por lo tanto, estas empresas tienen sus sedes, no están en España. Antes comentaba Ana, por ejemplo, del PIN, que se había puesto por el gobierno, el pasaporte que se decía, ¿no?, vulgarmente. Y es que, claro, no pueden limitar a empresas como Pornhub, porque Pornhub no tiene su sede en España. Y el derecho penal, entre otras cosas, entre otro tipo de respuestas, son territoriales, ¿no? Hay muchas respuestas que tienen que hacerse a nivel internacional, tienen que hacerse de forma conjunta por todos los estados, pero esto no va a ocurrir. No va a ocurrir porque quien detenta realmente el control a través del lobby es este tipo de oligopolios, ¿no? Entonces, las respuestas que podemos dar realmente a todo esto, pues pueden ser de muchos tipos. Pueden ser una intervención administrativa, una intervención de carácter penal, una intervención de carácter meramente civil, ¿no? Pero sí que tenemos que tener en cuenta que en todo caso están desgraciadamente muy, muy limitadas. Eso, no me quiero poner pesimista y decir que no se puede hacer nada, porque algo siempre se puede hacer, ¿no? Y la muestra es que, bueno, aquí estamos intentando concienciarnos, intentando avanzar en algún sentido, pero sí que ahora mismo el contexto que tenemos es muy difícil, y dejar claro que si no cambiamos la estructura económica de alguna manera, intervenimos directamente sobre la industria, todo lo demás van a ser parches que van a quedarse siempre en la superficialidad. Y respecto a las consecuencias, las herramientas que tenemos para luchar contra esto, no sé cuánto tiempo llevo. ¿Muy bien? Vale. Voy a dar algunas o comentar algo más o menos de lo que tenemos, y ahora si queréis en el coloquio las ampliamos. En primer lugar, a nivel constitucional, nuestro ordenamiento jurídico destaca el artículo 14 y el artículo 9.2. El artículo 14 nos habla de la igualdad formal y, por otro lado, el artículo 9.2 habla de la igualdad material. La igualdad formal, para entendernos, es pues el derecho que tenemos todos y todas a ser iguales ante la ley, ¿no? Que la ley nos trate igual, mientras que la igualdad material es la obligación que tienen los poderes públicos y la sociedad de crear un entorno, una realidad
que favorezca esta igualdad para todos y todas, ¿no? Porque más allá de que una ley proclame que todos somos iguales, sabemos y conocemos que en la práctica, en la realidad, pues desgraciadamente no es así, ¿no? Entonces, por ahí podíamos ampararnos un poquito en la creación de normas que sean tendentes a la persecución de realidades que sean contrarias a la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Como es el caso de este tipo de violencia sexual, que es la pornografía. Al mismo tiempo, todo esto choca con cuestiones como son, por ejemplo, que ha adelantado anteriormente el compañero, que es el artículo 17 de la Constitución española, que nos habla del derecho a la libertad de expresión, ¿no? Todos los derechos fundamentales, si bien hay que respetarlos, también es cierto que tienen todos una limitación. La limitación es precisamente el daño al contrario, el daño a la dignidad, por ejemplo, de la persona, ¿no? Entonces, es complicado ver hasta dónde se puede llegar y qué no lesiona realmente este derecho a la libertad de expresión o mismamente también el derecho fundamental a la intimidad y a la vida privada, que además es un derecho humano, ¿no? Por otro lado, más allá o en desarrollo precisamente del tema constitucional, encontramos en nuestra legislación normas como son la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres del año 2007, que ahí se establecen multitud de normas y me parece muy importante destacar todas las tendentes por ejemplo, a la incidencia que hubo en la Ley de Publicidad, ¿no? Donde se prohíbe la publicidad que es contraria a la dignidad de las mujeres, ¿no? Y que ha afectado, por ejemplo, a los periódicos. No sé si os acordáis de los anuncios que se daban sobre prostitución, etcétera, etcétera, pues toda la publicidad que se emita que sea de este tipo despectiva contra las mujeres se puede intervenir, ¿no? Por ahí podríamos hacer una intervención, entre comillas, respecto al tema de la pornografía, ¿no? Que al final, bajo mi punto de vista, no es más que prostitución grabada. Y también podemos encontrar un avance, y fíjate que no soy muy fan de esta ley a nivel penológico, pero sí que me parece que tiene importantes avances en otros aspectos, como es la ley del solo sí es sí, que sí que establece de cara a la persecución de los delitos sexuales, ¿no? Pues determinada normativa y respecto también al tema de la publicidad, de la educación, etcétera, etcétera, pues también se habla mucho de herramientas que eso sí tienen que ser dotadas económicamente, si no, no vamos a ninguna parte, pues que puedan limitar un poco este tipo de consecuencias. Y a nivel penal, pues tenemos obviamente el Código Penal, ¿no? Donde se establecen los delitos contra la libertad sexual, concretamente agresiones sexuales, y luego delitos contra la indemnidad sexual de los menores de 16 años que no tienen edad para consentir sexualmente y que se fundamenta fundamentalmente en la idea del consentimiento sexual, que aquí ya también es para dar una vuelta si queremos luego más adelante. Y además también la normativa relativa a la persecución de la trata y del proxenetismo, que en nuestro país únicamente se persigue el proxenetismo este último cuando es coactivo, ¿vale? En el resto de los casos, pues sería válido ejercer la prostitución o este tipo de prácticas y es el motivo, entre otros, por los cuales puede funcionar OnlyFans, ¿no? Y otras plataformas pornográficas en general. Luego está también el tema del control administrativo que podemos ejercer a través de una serie de multas para determinado tipo de contenido o de cese o limitación para determinados creadores de contenido que a lo mejor podría ser interesante barajar, pero claro, es que aquí el problema es que la cantidad de información y de contenido que existe es tal que es que ya no podemos hablar como pasaba hace años porque lo que consumías estaba en la televisión y en la televisión eran unos canales concretos, con unos directivos concretos, con unas personas concretas y podías poner un rango de edad, podías poner un rango de horario, de tipos de contenido que puedes hacer. Aquí hablamos es que ahora nuestros menores, nuestras adolescentes están consumiendo constantemente contenido en Internet, un vídeo tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, millones y millones de vídeos a todos los niveles en distintas plataformas que ejercer un control sobre eso es completamente imposible y sobre todo porque es un contenido que es permanente también. No es que puedas verlos unas horas concretas y otras no, ¿no? Y que viene mucha gente que está, insisto, fuera de nuestras propias fronteras, ¿no? Entonces, bueno, si queréis, ahora ampliamos sobre todo esto, vemos concretamente qué se puede hacer o qué no se puede hacer.
pero en definitiva, yo por mi parte voy a terminar aquí, después seguimos en el coloquio y muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Y ya para finalizar voy a dar paso a Silvia Carrasco Blanco, licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid en el año 1998. Bueno, somos jóvenes. Profesora de Filosofía en el IES Fernando de Castro en Sahagún, en la provincia de León. Fue miembro del Secretariado Permanente de la Confederación General del Trabajo de León como responsable de la Secretaría de Igualdad y Acción Social entre los años 2017 a 2020. Sin más. Vale, muchas gracias. Bueno, a ver, yo parece ser que como no hay soluciones a este tema, me parece que la única solución que se ve es la de la educación. Bueno, a mí oyendo a los compañeros y un poco lo que he podido ver de las jornadas, se me ocurre también otra solución y es el activismo feminista y anticapitalista. Lo dejo por ahí para si alguno quiere ponerse. Bueno, a ver si puedo ponerme las gafas porque tengo que mirar algunas cosas. Yo voy a hablar desde la perspectiva de una docente. Yo soy profesora, como ha dicho la compañera. Entonces, yo veo el primer gran problema, la pregunta que guía, antes de responder a la pregunta que guía la mesa, es inevitable la pornificación. Os cuento un poco el problema que tenemos en educación con la educación afectivo-sexual, el maltrato que creo que ha tenido dentro del sistema educativo español. El primer gran problema de educación afectivo-sexual es que todavía no hemos salido en educación del debate entre introducirla como un contenido transversal o como un contenido que se evalúe y al que se le dediquen horas y situaciones de aprendizaje ahora en la nueva jerga educativa. En los 90 la LOCSE, todos os acordaréis de la LOCSE, la introdujo, bueno, el caballo ganador de la transversalidad, un par de charlas desde los departamentos de orientación y poco más, y que los profesores hablen en sus clases de estas cosas, y ya está. Bueno, en el año 2006 hubo una novedad con la LOE, se plantea trabajar en el aula por primera vez en la historia la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos, es decir, educación sexual con contenidos y además en una asignatura específicamente que era, no sé si se acuerdan ustedes de ella, es la educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Bueno, pues lo que produjo todo eso es una reacción furibunda contra esta asignatura y utilizo el término reacción en un sentido político, porque los sectores más reaccionarios de este país pues la tildaron de ataque literal contra la familia, bueno, en concreto la Iglesia Católica. Y sobre todo lo que criticaron era precisamente los contenidos de educación sexual. Y bueno, pues la Iglesia llamó a la objeción de conciencia de los padres contra la asignatura. Por primera vez la compañera ha hablado del tema de la libertad, ¿no? de cómo se entiende mal el concepto de libertad. Yo recuerdo perfectamente cómo por primera vez escuché esta deformación absoluta del término libertad, del concepto de libertad, planteando que los padres tienen que tener libertad para elegir la educación de sus hijos. Bueno, eso fue el primer esbozo del veto parental que luego hemos tenido. En el 2013… la LONCE, si digo LONCE nadie se va a acordar de qué era, la ley Wert acabó con todo rastro de educación afectivo-sexual en el sistema educativo. Y bueno, pues obviamente se quitó la asignatura de educación para la ciudadanía y se acabó literalmente con esas controversias de la educación afectivo-sexual. Bueno, ahora tenemos otra nueva ley del 2020, la LONLOE, que sí ha introducido contenidos de educación afectivo-sexual en los currículum educativos, en todas las autonomías también, pero se introducen muy tímidamente. Se introducen sobre todo en las asignaturas de biología, creo que en primaria también, y también en secundaria. Yo sobre todo soy de secundaria, es lo que más conozco.
Y también en la asignatura de tercero de la biología tiene en todos los niveles, de primero de la ESO a segundo de bachillerato. También hay contenidos explícitos de educación afectiva, explícitos no en el sentido de la pornografía, sino que tratamos en clase los profesores y no con una charla, no de manera transversal, contenidos de educación afectivo-sexual en, bueno, pues una de las asignaturas que yo doy, que es educación para la ciudadanía, perdón, valores cívicos y éticos. Vale, suscribo y les leo, y por si quieren buscarla y apuntarse, yo también, una cosa, hago un inciso, yo creo que lo que puedo aportar son recursos, se lo decía un poco a Ana, Laura, perdona, el otro día cuando hablábamos, porque formación ya verán que tampoco. Entonces yo después voy a dar mi ponencia, al final hay una bibliografía con un montón de recursos que yo creo que tanto para docentes como para padres, quizá en menor medida, pero también pueden servir para consultar cosas e informarse. Vale, digo que suscribo las palabras de la Red por una Educación Sexual Feminista y Comunitaria, el link lo tienen ahí, hay mogollón de recursos y pueden formar parte, pueden suscribirlo para, bueno, pues para hacer presión. Dicen, al respecto de la transversalidad como estrategia pedagógica de este tipo de contenidos, si se plantea la inclusión de un contenido de forma general sin especificar claramente cuáles son los espacios formales en los que debe desarrollarse y las estrategias de revisión de su implantación, la abstracción se convierte en lo dominante. Si no es formalizado, explícito y evaluado, quedará relegado a un segundo plano. Bueno, pues aunque la ONU dice de la educación afectivo-sexual que dota a nuestros niños y niñas y a los jóvenes de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les van a ayudar a proteger su salud, a desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas y a tomar decisiones responsables y comprender y proteger los derechos de los demás, es decir, garantizar un poco esa empatía que necesitamos para no relacionarnos con el otro como si fuera una cosa, pues a pesar de eso, en España todavía se considera un contenido controvertido. El segundo gran problema de la educación afectivo-sexual, lo apuntaba un poco ayer en una intervención en una de las ponencias en el turno de preguntas, es el paradigma desde el que se ha abordado casi siempre desde una perspectiva biomédica. Los de biología lo han hecho, hablando sobre todo de prevención de enfermedades, de transmisión de enfermedades sexuales y de prevención de embarazos no deseados. Y de hecho, casi siempre las charlas que se siguen dando mayoritariamente en los institutos tienen que ver con eso y no con otras cosas. Bueno, no entro ya a hablar de que este paradigma a veces se olvida. Ayer en la mesa redonda de ayer estaba un compañero de Resenerando que hablaba, bueno, pues de sexualidades no heteronormativas. En ese paradigma no se suelen trabajar. Bueno, el último gran problema es de la educación afectivo-sexual es la ausencia, si no total, pues prácticamente total, de formación del profesorado. Y el escaso interés, además de la administración, por formar a los profesores. Yo pensé que con la LOMLOE, como sí que hay contenidos en diferentes asignaturas, pues habría formaciones masivas del profesorado. Bueno, pues si buscan ustedes en la red de formación de la Junta de Castilla y León, van a encontrar, al menos es lo que yo he encontrado, 3 cursos. 2 cursos abiertos en Salamanca. Y bueno, pues si miran un poco el programa, y aquí estoy hablando de memoria, no he traído el programa, más que nada es qué habilidades sociales desarrollar para poder dar estos contenidos, como si todavía el tema de la vergüenza, quitarnos la vergüenza a los profesores para abordarlos. Pero también hay un curso aquí en León de educación afectivo-sexual. Yo dije, me apunto. Bueno, imposible porque es un curso cerrado para los docentes de un centro privado concertado, es decir, de un centro religioso. Ahí lo dejo. Vale,
Bueno, pues cuento todo esto porque mientras en España hemos perdido el tiempo durante muchísimos años considerando si era adoctrinante o no adoctrinante, pues introducir contenidos de educación afectivo-sexual, que ahora parece, después de estas jornadas, que la solución es la educación, pues nuestros hijos y hijas, nuestros alumnos y alumnas, bueno, pues han hecho lo que cualquiera haría, es como no me hablan de nada de esto, cojo lo que está a mi mano de escuela. Y desde luego la escuela sexual ahora mismo mayoritaria de los adolescentes es la pornografía, y esto sí que es un grave problema. Bueno, así que yo les digo, yo como docente lo único de lo que les puedo hablar es de mi experiencia y además lo que sé es algo totalmente autodidacta. Entonces, bueno, el otro día una de las compañeras que empezaban la ponencia dice, me siento una impostora. Pues yo no digamos, porque no sé nada. Mi empresa pública, que es la Junta de Castilla y León, no me ha formado para esto. Me dice que lo haga, pero no me ha formado. Vale, respondo ya a la pregunta. ¿Es inevitable la pornificación? Yo voy a definir pornificación. Ellos lo han hecho. La definición que yo tomo es de la profesora Mónica Lario. Ana, en su ponencia, la ha citado. Es profesora de filosofía, experta en estudios de género. Vale. Ella habla de pornificación como un proceso en el que se observan tres factores. Es un proceso, además, de las sociedades en las que hay leyes en las que se habla de igualdad. Esto es lo que Alicia Puleo le llama los patriarcados del consenso. Claro, la pornificación no se produce en una sociedad como la de Afganistán, porque ni siquiera hay leyes que hablan de la igualdad formal de hombres y mujeres. Vale. Entonces, en estas sociedades, que podemos llamar occidentales, ocurren tres factores. Se ha introducido, el primer factor es, se han introducido elementos del imaginario pornográfico en las manifestaciones culturales no pornográficas. Por ejemplo, en la publicidad, en la moda, pero también, sobre todo, en la música, y hablo de la música y los videojuegos porque forman parte, forman quizá la base de la cultura de los adolescentes. La profesora Lario en un webinar, en un seminario web que se llama Historia de la pornografía y pornificación de la cultura, tienen ahí el link para verlo, es realmente revelador, examina un vídeo del año 2020, un vídeo musical del año 2020 de una estrella del hip hop, que es Cardi B. No sé si ustedes la conocen, seguro que sus hijos sí. Bueno, analiza tanto las imágenes del vídeo como la letra de la canción. Yo no lo voy a reproducir aquí, pero les conmino, por favor, a que lo vean. Es un vídeo del año 2020, yo lo vi en la webinar de la profesora Lario. Vale, si hoy buscan vídeos musicales, los más vistos y canciones, pues verán este imaginario del porno en la cultura, en manifestaciones culturales que no son pornográficas. El segundo factor, que no me quiero enrollar, de pornificación es pues, la normalización y el crecimiento del consumo de pornografía. Tú has hablado un poquito de ello y sobre todo después de la pandemia. Y además a esto se ha hablado durante todas las jornadas, yo no le voy a dedicar mucho tiempo, solamente voy a contar una anécdota que en el café hablaba con unos padres. En esta normalización y crecimiento del consumo de pornografía tiene que ver con los nuevos formatos, evidentemente. Yo el año pasado, en el pequeño tallercito que hago con los alumnos de pornografía y educación afectivo-sexual, me contaron una cosa que me parece ya, bueno, lo último. En YouTube hay vídeos de gaming, de jugadores, de youtubers que juegan muy bien al Fortnite, al FIFA,
y que, bueno, pues hacen partidas para mostrar trucos de cómo jugar y demás. Bueno, pues ahora lo último parece ser que son las partidas con una estrella del porno, con una mujer sobre todo, o con, entre comillas, estrella del porno. Y bueno, pues el final de la partida es, bueno, pues quien pierde se desnuda, siempre pierde ella, en todos los sentidos, se desnuda o hace algo. Y claro, eso en el vídeo de YouTube no lo puedes ver, pero allí te sacan el link, el enlace a la plataforma donde está alojado el vídeo. Quiero decir, corrígeme si me equivoco, que tú eres experto en esto, en YouTube, en un vídeo en el que están jugando dos personas no hay ninguna restricción de edad, ¿vale? Y bueno, pues las restricciones de edad es lo que aportaba Ana, ¿no? La restricción de edad es, ¿tienes 18 años? Sí. Pero en ese vídeo de YouTube, que seguramente lo pueden ver niños de 12, 10 años, porque son trucos del Fortnite, al final tienes el acceso a la plataforma pornográfica para ver otro tipo de contenidos. Creo que es un poco no sé si es legal o no es legal, supongo que será legal, pero creo que es una cosa muy perversa, es una forma de publicitar tu página de manera muy perversa y de captar además nuevos clientes. Esto me lo contaban, esto me enteré porque me lo contaban mis alumnos. El tercer factor de pornificación, y a mí me parece que algo tenemos que hacer con esto, es la aceptación social, ya acabo, la aceptación social de que el buen sexo, la Champions League del sexo, lo muestra la pornografía. Y en esto también han contribuido algunos programas en la televisión que han sacado y han entrevistado de forma absolutamente normalizada a estrellas de la pornografía. Bueno, pues visto así, definida así, a mí me parece que es que ya hay una evidente pornificación. Entonces, yo soy bastante pesimista. Ana Pollán también hablaba de que es pesimista en su análisis. Yo también, pero bueno, como soy bastante pesimista en los análisis, pues hoy intento ser combativa en las respuestas. Yo empecé a introducir, y ya voy a acabar, si alguien está interesado le cuento qué hago luego en el coloquio, contenidos que intentaban que los adolescentes, la edad con la que trabajo es tercero de la ESO, 15 y 16 años, que los adolescentes, contenidos sobre pornografía para intentar evitar que los adolescentes la utilicen como escuela. Y lo hice justo al leer, después del confinamiento, una noticia que decía que durante el confinamiento había crecido exponencialmente el consumo de pornografía, la normalización total. Y además, por esas fechas, cayó en mis manos, si no lo conocen, se ha citado aquí en alguna de las ponencias, un informe de Save the Children que se llama DES, entre paréntesis, información sexual. Y ahí pues bueno, leí porcentajes del acceso a la pornografía tremendos. Lo primero que hice en mis clases, el primer año que lo trabajé, era preguntar cuántos habían visto alguna vez pornografía. Ya no lo pregunto porque, por lo menos en la edad en la que yo trabajo, todos han visto pornografía. Otra cosa es que la consuman habitualmente. Pero todos han visto pornografía y la mayor parte de ellos la habían empezado a ver en el colegio. La primera vez que la vieron estaban en el colegio, no en el instituto. Y bueno, yo, si alguien está interesado, luego en el coloquio les cuento las cosas que hacemos y luego en la ponencia hay una bibliografía con un montón de recursos que mirar y buscar información y demás. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, antes de pasar al turno de preguntas y aprovechando que os tengo aquí a los tres, no sé si hacer como una reflexión en alto. El panorama es desolador. A mí como persona, yo no soy madre, pero sí que soy tía y trabajo en servicios sociales y soy persona, y las jornadas me han dejado como un poco una sensación catastrofista. No sé si, bueno, y me preocupa, ¿no? Este panorama desolador que parece que les vamos a dejar
a nuestros menores, a nuestros jóvenes. Y es como, ¿qué se puede hacer, no? Se puede, como dice nuestra mesa redonda, se puede evitar la pornificación. Y lo que ha dicho Silvia bueno, creo que la lucha feminista y estar ahí me parece muy interesante. A mí se me plantean, ¿no? Lo mismo que Silvia trabaja en una administración, yo también trabajo en otra. Creo que no solo el sistema educativo es un sistema que tiene que estar implicado en esto, ¿no? Yo cuando estaba escuchando muchas veces las ponencias, era como, ¿por qué no se habla de servicios sociales? ¿Por qué no se habla de justicia? ¿Por qué no se habla de otros contactos, otros sistemas, ¿no? Donde van a tener nuestros menores y nuestros jóvenes el tiempo libre, van a tener intervenciones y que los profesionales y las profesionales que vamos a estar ahí, si no tenemos conciencia de esto, ¿y cómo se crea conciencia de sociedad o en la sociedad de esto que está pasando? Y así como otras reflexiones, a mí el mundo rural me preocupa mucho. El mundo rural, o sea, las personas que estamos aquí, entiendo que la mayoría estamos viviendo en un entorno urbano, pero yo trabajo en el entorno rural y el entorno rural está, bueno, pues muchas veces desamparado, ¿no? Y entonces, entre que has mencionado que esto es un panorama internacional, y he dicho, ¡buah, Elena, internacional! Pues fíjate, ¿qué le va a importar a alguien, ¿no? Lo que pase, voy a decir, a un pueblo que encima tiene habitantes, Astorga. Pues imagínate, si Astorga no le preocupa, imagínate Prioro, donde también tenemos jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, era como hacer una reflexión, ¿no? Y que incluso con el público, que me pueda dar así, ¿no? Ver, ¿no? ¿Qué podemos hacer como sociedad también para evitar esto? Porque sí que me parece que es un tema complejo. Si quieres, un momentín, por dos cosas que había comentado precisamente Elena y así me das la respuesta. Uno, esas desigualdades globales. Al final, volvemos a decir que es economía. Y dos puntos que me interesan mucho por el tema filosofía, el tema también de economía, porque son dos. Comentaba Elena de que esto es un global. O sea, si existe una página que se llama Latinas Rotas, porque existen unas granjas que están en Bogotá, en Colombia, que se dedican a explotar chicas jóvenes que tienen necesidades porque se les ven las cicatrices de los embarazos y demás, y las humillan, las torturan en ese aspecto, y entonces tú puedes conseguir ese dinero porque existen, vuelvo a decir, granjas que buscan a las chicas, las explotan, y si no es aquí, es en Tailandia, pero por ejemplo en Colombia hay varias ciudades que son núcleos como el Barrio Rojo de eso, pues de webcams. Y al final todo es economía, porque ¿cómo tú puedes convencer a un menor occidental con la situación que tenemos económica que vendiendo fotografías de sus pies va a conseguir más dinero que estudiando una carrera de médico anualmente? Entonces, ¿cómo vas a conseguir con un bajo riesgo de percepción o incluso por escenar, hacer cosas que no serían de pornografía de bajo nivel? No significa que tengas que hacer ni penetraciones ni demás, sino si viendo tu cuerpo vas a ganar más dinero que con un trabajo honrado partiéndote el lomo. Y luego encima, pues lo que suele hacer estos, y esto lo están viendo continuamente en mensajes, en YouTube, en podcasts, en Instagram, si viendo el éxito de vende tus pies, y ya ves que es una broma, ¿no? Incluso yo creo que todos habréis visto alguna broma en Instagram de no me llega a fin de mes, el aceite está muy caro y se ve normalmente a la mujer empezando a descalzarse y cogiendo el móvil, ¿no? Cuando ya llega a una broma, cuando ya cogemos humor, es que eso ya está muy implantado y ya tenemos toda esa referencia. Entonces, ¿cómo llegamos y podemos combatir esa desigualdad económica, que es lo que me gustaría, y el público también, decir, tecnológica? Yo, si quieres, te corto el acceso a esa página web. Pero ¿cómo combatimos el mensaje? Es decir, con bajo riesgo hago una foto de mis pies, me dedico a vender mis calcetines sudados, mi ropa sudada, me desnudo un poquitín o cualquier de bajo nivel
que luego ellos no se dan cuenta que eso perdura, esa huella digital, que las va a perseguir, que les va a tal, o sea, no ven el riesgo de que todo eso permanece, que se borró, no, yo en mi ordenador tengo mi copia y me puedo coincidir y dentro de 20 años me encuentro con tus fotos, estás con una vida familiar y te puedo soltar la bombita de tu pasado, ¿no? Entonces, si tenemos esa situación económica que dices, los beneficios contra los riesgos percibidos son bastante una apuesta muy arriesgada, es decir, porque vergüenza, no tenemos la exposición que hemos ido perdiendo con toda esta sociedad y me voy a embolsar en un año 200.000, 400.000, hay youtubers OnlyFans que ganan millones. Y luego eso lo invierto en más capitalismo, porque normalmente las estrellas de OnlyFans se convierten en agentes inmobiliarias. Compran pisos y entonces tienen las rentas, o sea, vuelvo más capitalismo de, pues muy bien, no solo he ganado, me resuelvo y además tengo riqueza, poder y demás. Entonces, eso es lo que me gustaría y empezamos el debate. Bueno, yo por referencias un poquito lo que ha dicho Jacobo antes, aquí lo que has preguntado es que a mí me parece el kit de la cuestión. O sea, ¿por qué se ha creado una industria sobre el sexo y no de esta magnitud y no sobre otras cosas? Yo creo que es lo primero que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué esto y por qué no otras cosas? Y la solución, bueno, es decir, la respuesta es porque antes, o sea, la desigualdad no la crea el porno. El porno, al final, es una manifestación de algo previo. La desigualdad entre hombres y mujeres, fundamentada en la política sexual, ha existido desde miles y miles y miles de años, ¿vale? Porque es, quiero decir, al final, dentro de una sociedad, como bien explicaba antes Silvia, una sociedad que es formalmente igualitaria. ¿Por qué no existe el problema del porno, por ejemplo, en otras ciudades donde esto no pasa? Porque la identidad masculina violenta es afirmada todos los días y por cada una de sus instituciones. No lo necesitan, al menos a estos niveles. Aparte también de la influencia que tiene, por supuesto, el peso que tiene la religión en muchas cosas, ¿vale? Pero, por ejemplo, la sexualidad que existía antes de la pornografía o de esta revolución sexual de los años 50, 60, en una sexualidad puritana que estaba completamente informada y llena de cuestiones también religiosas, tabúes, oscurantismos, pero no era una sexualidad igualitaria, era una sexualidad jerárquica. Esa sexualidad jerárquica que mantenía presa también a las mujeres no se ha roto, se ha modificado. Lo que ha habido ha sido una liberalización del mercado de esa sexualidad y ha eliminado esos límites que le fastidiaban al mercado para poder hacer negocio de ello. Pero no ha habido un cuestionamiento sobre la sexualidad machista. Ahora lo único que hay es una transformación de esa idea del tú lo haces no porque yo te obligo, sino porque a ti te da la gana. Pero lo que pasa es que no voy a cuestionar todo el sistema cultural y económico que crea la idea en ti. ¿Por qué estas chicas se hacen todo esto? Bueno, pues porque hay un sistema que desde pequeñitas, desde que nacemos, nos mete en la cabeza que primero nosotras valemos por lo que la validación masculina dicta de nosotras, a nivel sexual principalmente, a todos los niveles. Y esto es una idea más que nos acompaña a las mujeres en todos nuestro ámbito de nuestras vidas. Eso para empezar. Y a ellos, por otro lado, que también que su construcción de masculinidad, de idea de hombre, se basa en el reconocimiento del resto de hombres a través del papel que tienen sobre las mujeres. Por eso eres más macho o menos macho. Y por eso también depende tu valía. En una sociedad donde ya no se puede ser explícitamente, a causa también del avance de la posición de las mujeres, afortunadamente, tan violento y tan de todo, lo único que nos queda, el reducto que nos queda para poder ser violentos y reafirmarnos en esta identidad sexual tan dañina, al final es la pornografía, o la pornografía, la prostitución, etcétera, ámbitos de la realidad que están ocultos o donde se puede ejercer este anonimato o no hay mujeres más allá de para ser consumidas. Una chica termina en OnlyFans porque le han metido en la cabeza desde pequeñita que primero vale para eso, segundo porque tiene la necesidad económica. Las chicas que llegan a OnlyFans son, OnlyFans, prostitución de cualquier tipo. Hay que tener en cuenta que OnlyFans es prostitución. Es otra rama aplicada a las nuevas tecnologías.
o la misma pornografía, es que es exactamente lo mismo. Todo esto que nos venden como cine, no, es realidad. Hay gente teniendo relaciones sexuales. Otra cosa es que sean dirigidas, pero están teniendo relaciones sexuales. No es una fantasía, es algo que pasa en mi cabeza. Eso está pasando en la realidad y eso tiene unas consecuencias. Estas chicas llegan ahí, la mayor parte de veces, porque son chicas con un historial de abusos sexuales desde la infancia importante o abusos de otro tipo y por necesidad económica. Una realidad que ha hecho que normalicen ciertas cosas que para cualquier otra mujer sería terriblemente violento el tener que soportarlo. Y así pasa. Luego tienen consecuencias psicológicas como trastornos de estrés postraumático y de muchos otros tipos. ¿Por qué llegan los hombres a consumir, o en general la gente a consumir pornografía? Porque estimula esa identidad violenta, que no es que los hombres sean naturalmente violentos, no me malinterpretéis, pero sí que existe esa cultura que nos está enseñando constantemente qué papel deberíamos tener dentro al menos de un sistema. Y eso es algo que no solamente queda en la pornografía, por eso decíamos de educación, tal. Yo a nivel legal le veo muy difícil solución en el contexto en el que estamos, más allá de implementar políticas abolicionistas que persigan a la industria, que persigan o que cataloguen como proxenetismo a grandes plataformas que se están lucrando directamente de este tipo de prostitución grabada de uno u otro tipo, y también de penalizar el consumo por dinero. No podemos, por supuesto, ni tampoco creo que deba ser así, limitar que una persona, por ejemplo, yo con mi pareja, pues me apetece grabarme y subirlo a redes sociales porque tengo esa mentalidad exhibicionista, por lo que sea. Bueno, pues adelante, mientras sea gratis. En el momento que hay un elemento monetario de por medio, ahí estamos creando un mercado. Ahí hay un elemento que afecta a toda la sociedad. Hay que tener en previsión cómo afecta todo este tipo de cosas al conjunto, no quedarnos únicamente en la voluntad individual de la persona. Bueno, es que ¿qué pasa si yo quiero hacerlo? Bueno, ¿y por qué lo que tú quieres está por encima de lo que todos los demás necesitamos y que tiene este tipo de consecuencias tan graves? Y es que el streaming, los youtubers, etcétera, etcétera, son también, porque son claves para construir también este tipo de identidad que luego refuerza el tema del consumo de la pornografía. Entonces me parece fundamental incidir, si no podemos incidir en lo que es la pornografía como tal, porque desgraciadamente es la industria que es, sí que podemos incidir en el control, en hablar con nuestros hijos y con nuestras hijas, el ver qué están consumiendo a día de streamers, de youtubers, de TikTok, de música, qué referentes están siguiendo, que esos están creando una mentalidad machista, que es la que permite que se exciten luego con la violencia que están consumiendo en la pornografía. Eso es lo que considero que, en teoría, y perdonad que abusa muchísimo del tiempo, lo siento. Gracias. Bueno, yo de todas formas, las aportaciones, sigo teniendo dudas con qué se puede hacer en el entorno rural. Así que a lo mejor alguien del público, si queréis hacer alguna pregunta, participar a lo mejor es verdad que las soluciones las vamos a tener que poner desde... O sea, entiendo que las administraciones sí que tienen que hacer, pero sí que creo que la conciencia personal de las personas que estamos aquí, que incluso con nuestro, pues lo típico que se dice, que con un granito de arena, por lo menos en nuestro entorno, pues sí. Porque ¿de qué sirve a lo mejor determinadas historias o que el sistema educativo lo tenga claro? Que, como nos ha explicado Silvia, no lo tiene, ni se le espera por ahora, pero ojo con el sanitario. Ojo con el sanitario, ojo con los servicios sociales. Y yo estoy en ellos. Es decir, y quiero salir de aquí con la sensación de que algo se puede hacer. Porque todas aquellas personas que estamos aquí pienso que sí creemos que hay otra forma de vivir en este país, de una forma más igualitaria y que no se condicione como se está condicionando. Alguien por ahí había levantado la mano. Bueno, yo quería hacer un comentario, sobre todo para Silvia. Yo soy estudiante de Educación Social y me hace mucha gracia porque nos venden nuestro grado como
una forma de paliar las carencias que existen en la educación formal. Pero luego no nos forman en esto en absoluto. No hemos tenido información de pornografía ni de prostitución, de la mujer muy por encima, sobre todo de agresiones sexuales, pero muy por encima. Y claro, es que no sé qué podemos hacer si la opción que creemos que es la más necesaria para poder solucionar esto, tampoco, no hay una formación, no hay nada que se pueda hacer y evidentemente viene del sistema, el problema del sistema capitalista. Somos como el parche, la educación y aquel grupo al que echar las culpas si la situación no mejora, cuando es evidente que desde arriba no se quiere cambiar esa situación. Pues, ¿qué decirte? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que lo planteaba también Ana Pollán, decía que tenía una amiga profesora que decía que estaba harta de que, bueno, pues de que fuéramos un poco el contenedor de todos los problemas sociales, y es que no lo somos, es que es imposible. Entonces, bueno, pues tú puedes hacer algo que piensas que puede servir, pero claro, también se apuntaba aquí a lo largo de estos días, es que una charla o 4 clases, yo dedico 4 clases de 11 que tengo en un trimestre si no tengo fiestas o excursiones. Porque esta asignatura en la que hay contenidos de educación afectivo-sexual es de 1 hora a la semana. Eso ya a mí me parece absolutamente ridículo. Es que, bueno, prácticamente ni te conocen. Bueno, sí te conocen porque trabajas ahí, pero quiero decir, es que, ¿qué hacemos? Ponemos... ¿Cuándo? Y además... Una cuestión también muy hipócrita. O sea, no hay... Vivimos en un sistema en el que, bueno, pues cada vez el mercado está más desregulado, absolutamente desregulado, que fomente este tipo de atrocidades, pero que sea la escuela la que, pues, la que ponga este dique. Es absurdo. Yo, de verdad, vuelvo a decirlo, activismo anticapitalista y feminista, es que no nos queda otra. Ahí lo dejo. Es que si quisieran una solución real, redistribuirían de forma más equitativa los bienes económicos a nivel gubernamental y entonces habría la formación necesaria para poder hacer frente a esto y los recursos desde las instituciones educativas para poder contratar a educadores sociales o a sexólogos o a lo que sea. Totalmente de acuerdo, nada que añadir. Perdona, y yo lo que añadiría a lo mejor es eso, que es verdad que nos tienen que formar, o sea, porque no todo vale. O sea, es decir, yo creo que, bueno, ¿no? Dependiendo de cómo seamos o de qué tipo de profesionales seamos, pues transmitimos una serie de cosas u otras. Entonces, bueno, yo soy trabajadora social. Pues yo lo siento, yo tengo compañeras, compañeros que ojalá no me tocaran nunca. ¿Bien? Y eso creo que y eso también es una crítica que nos tenemos que hacer como profesionales, es decir, bueno, pues claro que me toca, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el sistema público, pues me toca el médico o la médica de referencia, no sé si me estoy explicando, bueno, y muchas veces comentamos, pero es la misma, y tú, pero si a mí no me habla, no me mira, y de repente otra persona que va a la misma dice, ¡ay, es encantadora, es que no sé qué! ¿no? Bueno, pues esas cosas nos pasan, ¿no? Entonces, yo creo que también como profesionales tenemos que ser como, tener nuestras autocríticas y decir, ojo, no todo sirve, no todo sirve. Cuando trabajamos para personas y con personas y estamos o bien con nuestros menores, nuestros jóvenes, mayores, lo que sea, nos tenemos que cuestionar cosas. Y claro, si encima el propio sistema, hablando de educación social, te prepara para esto, pero luego realmente no te prepara y te vas a encontrar en la realidad, ojo con cómo luego tú te formas, porque dependiendo de dónde te formes, así tendrás una, otra. O sea, por eso me parece que, como bien decía Silvia, dice, es que esto parece perverso, ¿no? Y es, bueno, conociendo la realidad también creo que podemos enfocar o ver cómo mejoramos, ¿no? Que al final es para lo que estamos aquí todas y todos. Y que creo que educar educa todo, ¿eh?
O sea, al final somos el resultado de todo el conjunto de cosas que hemos vivido y no hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Es decir, que no solamente es el colegio, no son solamente el instituto o profesionales que se dediquen a este tema, que por supuesto es imprescindible, pero es también toda la sociedad, ¿no? Es decir, lo que decimos nosotros el día a día, cómo nos tratamos en el grupo, porque es esto lo que decía también Ana, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve a mí venir a una charla de estas, que está muy bien, si luego llego a mi casa y tengo estímulos pro porno o pro desigualdad entre hombres y mujeres por todas partes, del vecino, de abajo, del grupito de amigos con el que estoy, que la publicidad no sé qué, no sé cuánto, el streamer que estoy viendo, es todo. Entonces también yo creo que al margen de eso también el replantearnos qué estoy haciendo yo también para contribuir al mantenimiento de la cultura del porno, porque la cultura del porno no es gente, o sea, no es el resultado de algo ajeno a nosotros, sino que nosotros formamos parte de esa cultura también, ¿no? Yo creo que repensarnos en ese sentido, al menos los que estamos aquí un poquito, ¿no? Y pues vamos haciendo una gotita tras otra, ¿no? Y si eso lo llevamos también a otra gente que conocemos, pues yo creo que vamos haciendo un poquito camino, ¿no? Así, al menos con conciencia crítica que ayuda a limitar algo, ¿no? Bueno, yo más o menos iba a decir eso. Yo soy de la rama sanitaria. Cuando yo estudié hace muchos años, no se estudiaba este tema. Educación sexual no se estudiaba. Y creo que es cuestión de todos, no solo de los colegios o de los educadores, ni de trabajadores sociales, ni de sanitarios, ni de todo, de familia. Yo cuando estudié ya dicen, a la escuela no te van a educar, tienes que ir educado de casa. Entonces, tenemos que empezar a sentar unas bases desde pequeños, a los niños. Contenidos adecuados a su edad, claro. No vamos a dar el mismo taller en la ESO que en primaria. Y otra cuestión, quería preguntarle a Elena, entendí que a los 16 años no tienes edad para consentir. ¿Dijiste eso? ¿Dijiste eso? Es que no. 16 es la edad mínima de consentimiento sexual en España. Pues es que es un poco contradictorio, porque a los 16 años tienes edad legal para abortar. Si tienes edad legal para abortar, has tenido que embarazarte primero. Sí. Entonces ya es una edad para consentir a mantener relaciones sexuales. Sí, digo que sí, que es a partir de esa edad en la que ya puedes consentir a tener relaciones sexuales. Antes, un menor de, por ejemplo, de 15 años, 14 años, no puede dar su consentimiento sexual. Es decir, a ver, entiéndeme, los menores de 15 años, 14, muchos tienen relaciones sexuales. El tema es que con mayores no pueden tenerlo. Digamos que es el límite penal. Vale. ¿Vale? En la realidad está pasando. Mucho. Niños menores de 16 años y niñas que están teniendo relaciones sexuales y no con un compañero de su edad, sino con una persona adulta. Entonces, hay un poco de vacío legal. ¿Qué se puede hacer ante eso? A ver, ahí, y es que esto es un tema que también queremos tocar, pero claro, ahora está el tema de la pedofilia en general, que con el tema del porno está habiendo un problema muy serio y, de hecho, a mí es una cuestión que me preocupa muchísimo porque todas las nuevas legislaciones, o sea, pensar ahora cuestiones, por ejemplo, como las IAs. Lo que se puede hacer con una IA, se está debatiendo a nivel internacional, fue famoso hace unos meses una conferencia de la ONU, una reunión, debatiendo sobre cuestiones relativas a la regulación en materia de contenido pornográfico que afectaba a menores. Y lo que buscan muchos países es precisamente la liberación de todo este tipo de cosas. Porque claro, esto beneficia a una industria. De hecho, ya se está jugando mucho con el tema del porno, ¿no? El ya existente con la categoría teen. No sé si lo sabéis, pero hay una categoría donde se utilizan actrices que supuestamente son mayores de 18 años, pero tienen un aspecto de niñas. Y se vende además como tal, porque, a ver, gente que tiene apariencia de menos de la edad que tiene, pues ¿qué vamos a hacer? Existe y punto y no pasa nada. El problema es que te vendan eso como un activo, como un reclamo, ¿no? Ahí está el tema. Es decir, se está favoreciendo por el sistema en general el tema de la cultura de la pedofilia. Y desde luego es súper común. De hecho, el Código Penal, yo una de las cosas que más critico en general de la regulación de los delitos sexuales,
bueno, no tanto la regulación de los delitos, sino la conciencia social que existe sobre el sexo, que parece en todo caso que lo importante es que no te condenen por violación y no el tipo de sexo que estás teniendo, porque un acto puede ser violento y no ser un delito, ¿no? Pero como está siempre la mentalidad de que el sexo, desde una mentalidad activa para ellos y pasiva para nosotras, pues entonces si ella me ha dicho que sí, ya está, no pasa nada. Y con que no sea delito, todo está bien. No, vamos a llevarlo más allá, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de sexo estamos teniendo? ¿Cómo me está afectando esto a mí a nivel psicológico, emocional, vital, ¿no? Esto no son cosas que se plantean. Y con el tema de los menores, hasta la regulación que ha habido ahora de la ley del solo sí es sí, entre la edad de consentimiento sexual y la mayoría de edad, existía el artículo 182 del Código Penal, que era el delito de estupro. Es un delito que ha desaparecido ahora, que ha desaparecido. Es un delito en el que se castigaba el mantenimiento de relaciones sexuales con menores de edad mayores de 16 años, o antiguamente, antes de que se subiera la edad de consentimiento a los 16, que era 14, todavía peor, cuando había engaño o abuso de algún tipo, en plan para obtener ese consentimiento, porque eso ya no existe. Ya no existe. Ahora mismo ese tipo de casos están ahí un vacío legal que siempre es a beneficio de reo. Es decir, en caso de duda siempre se tiene que tirar a absolver por funcionamiento propio de derecho penal. Entonces, están quedando bastante desprotegidos. Lo que yo veo es que cada vez, en vez de hacer regulaciones tendentes a la protección del menor a nivel sexual, está yendo todo lo contrario. No sé si, además es que este tipo de actuaciones, por ejemplo, las IAS, ahora se estaba hablando de qué va a pasar ahora con el tema de juguetes sexuales o de, yo qué sé, de representaciones gráficas de menores. Cuestión que ya pasa, por ejemplo, en el hentai. En el hentai, que es el porno de anime, ¿vale? De los dibujitos estos de manga y tal. Ahí se representan menores, niños, niñas concretamente, todo el rato. Pero es que además puedes encontrar, no voy a decir el nombre porque no quiero hacerle, luego si alguien está interesado que me lo pregunte se lo digo en privado. O sea, películas de estas hentai que son explícitamente pedofilia, pero explícitamente. Hablamos de niños de 8 o 9 años representados en dibujo y no pasa nada. Con perdón, bebés directamente. Sí, o y sea, bebés directamente. Es que, quiero decir, con las IAS se está hablando de que si iba a ser legal o no va a ser legal y todo parece tendente a que sí va a ser legal este tipo de representaciones, donde puedes representar a un bebé humano. Que dices, bueno, es que como no lo está tocando uno de verdad no pasa nada. Ojo, ¿cómo que no pasa nada? Está afectando a la integridad ética y dignidad del menor en general. O sea, está fomentando una sexualidad que pone en riesgo objetivamente a los menores y que atenta contra la dignidad del menor y que se traduce en cosas como luego, no sé si visteis hace cosa de un mes, lo que le pasó a la actriz esta que tendría 13 años, que sale la película última que ha hecho, ¿cómo se llama el de Torrente? Santiago Segura. Estaba en la premier y la niña le hacen, pues, le preguntan, ¿y qué tal la película y tal? Y eso lo suben a redes sociales. Y empezaron a ver una cascada de comentarios de hombres adultos diciendo que si se la iban a follar, que no sé qué, que es que esa ya llega al suelo, esa ya está, a esa ya la han catado, a no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Quiero decir, eso está presente en nuestra sociedad a día de hoy, continuamente, y eso es una cosa que el porno hace negocio saltándose los límites por esto. O sea, la industria siempre estira el chicle todo lo posible para sacar dinero de ello y no saltarse estrictamente lo legal, ¿no? Siempre utiliza trampas por ahí, pero las consecuencias que se derivan de ello son muy graves y el tema de la violencia sexual contra los menores en el porno no es que ya lo consuman, es las consecuencias que viven derivadas de esa cultura. Nada. O sea, a ver, nada. De hecho, hay una figura específica dentro del Código Penal que licita las relaciones sexuales
incluso cuando no haya habido edad mínima de consentimiento, si la edad entre el mayor de edad y tal es similar, o de madurez es similar. Yo he visto penas en las que se ha absuelto a una persona 10 años mayor que el menor. 10 años. Hablamos de alguien de 20 y pico con alguien de 13. Por ahondar un poquitín, es que dentro de las categorías no solo son las teens, son las teeny teens, que son esas chicas que no tienen poco pecho, baja estatura, o sea, de 1,40, 1,50, que sean rasgos aniñados. El caso de lo que es el hentai, que digamos que es la categoría global, es las subcategorías de los con, que serían en este caso las lolitas, las lolicon, que son aquellas. Entonces, en esos ejemplos no son menores, o sea, estamos hablando de prepúberes de que no, o sea, de 6 años, 4 años, o sea, con eso. Entonces, con la excusa, y en España no es punible porque como no es un sujeto real, es un sujeto imaginario, por lo tanto puedes tener el disco duro completamente lleno de contenido pedófilo, pero como es animado, como es representado, incluso tenemos de todo, el clásico dibujito tipo Shin-Chan, que todos entendemos que hay poca definición, a uno que parece ya real, o sea, parece fotográfico en este caso. Y eso era antes, porque bueno, estamos hablando. Ahora con las IAs, pues el contenido es fotorrealista y además lo puedes personalizar, que hace poco pues había estos bots que tú subías una foto, pagabas €1 y te venía la foto pues ya sexualizada, o sea, desnudábamos a cualquier persona que querías y en ese caso pues también incluía pues a menores, como a esta chica, le sacas la foto de Instagram, se la pasas al bot y ya tienes pues desnuda con las características que quieras, de mucho pecho, poco pecho y demás, porque al final, como se os entregan unos modelos, pues como ha habido cuerpos de todo tipo, pues como están las teeny teens, pues ya tengo cuerpos aniñados que puedo entrenarlos y entonces puedo poner cualquier cara. Entonces, eso no va a ser punible. En Japón no va a estar y por lo que se está viendo en la Unión Europea no parece que hay un espíritu muy, decir, mientras sea irreal, no sea una persona física, no va a ser punible, o sea, es decir, que de hechos hay. Lo que pasa es que luego tenemos esa problemática moral, que ya es decir, normalizar un contenido que es muy reprobable, y también ese problema que hemos visto a lo largo de las jornadas de cerebral. Si yo me excito con esto, voy a buscar más y entonces ya mi cerebro va a estar ahí, que lo voy a buscar y demás. Entonces ahí ya son muy ilegales. No, sí, hazlo y luego sí, eso ya lo... ¿Yo? Sí, yo. Vale, estaba aquí jugando con el micro. A ver, perdonad, la perspectiva que se ha dado a lo largo de todas las jornadas es un poco muy súper completa. A mí me ha encantado, me ha aportado mogollón y hay como una continua demanda de qué podemos hacer. Entonces, yo voy a hablar de mí, ¿de acuerdo? Que yo reconozco que no soy una persona ni muy dulce, ni muy sensata, ni muy... A lo mejor me la ha dado la edad y ya voy a machete en muchas situaciones. Entonces, yo esto me lo planteo ya en mi metro cuadrado. En mi metro, en mi parcelita cuadrada, en mi grupo de amigos, en mi... Y hubo ayer alguien que no sé si está aquí ahora mismo que comentó que una buena manera de comenzar era leyendo, cuando tú vas a ejercer tu derecho al voto, leyendo no me sale ahora, coño. Gracias. Y me pareció algo fantástico y súper sensato. Joder, pues efectivamente. Pero luego yo, por ejemplo, desde desde siempre, en mi grupo de amigos de toda la vida, que tengo 50 y pico años, he ido largando gente, pero a una velocidad... y antes incluso me permitía el lujo de explicarles por qué salían de mi WhatsApp o por qué dejaba. Ahora ya no, el que quiera, porque ya me conocen. Entonces, el chiste fácil de mujer o el vídeo lo bloqueo. Ya no me interesa, ya no tengo que dar explicación. Entonces,
muchas veces en nuestro metro cuadrado o en la caña, donde sale un comentario machista o violento o despectivo hacia las mujeres o algo con relación a, por ejemplo, a la pornografía, es que si lo ven es porque tal o si tal o es consentido tal. Ya en mi metro cuadrado yo ya tengo un jardín bastante guay, de gente cercana a mí que comulga con lo mío, que considero que tiene una ética y considero que tiene valores afines a mí. Y ni consiento, ni educo a nadie, ni le doy ninguna explicación de, a ver, te has perdido. O yo me acuerdo de la última conversación que tuve con una amiga con relación, manda huevos que lo voy a contar aquí, con relación a que se iba a depilar el pubis con láser tal por higiene. Le dije, nena, en alguna parte te perdiste, te han vendido una puta moto y pim pam, cera va y cera viene. Y luego ella, que se documente si quiere, si le da la gana. Y podemos quedar a tomar un café, pero no me cuentes... iba a decir una otra barbaridad, voy a controlarme. No me cuentes bobadas de si eso te lo haces por higiene, porque, o sea, no, o es, perdona, efectivamente es pornificación, o sea, es una infantilización pero ¿qué me estás contando? O sea, no me vengas con esa, te lo haces, pero no lo justifiques por higiene, o sea, porque me parece una ignorancia suprema, perdón, o sea que... Eso, lo que quería decir es que muchas veces en nuestro pequeño metro cuadrado ahí, que cultivando eso, seleccionando gente, hombres maravillosos que tienes, y hay veces que necesitan una colleja. Oye, tío, esto, o sea, 2024 no procede. Y si consideras que procede, la que no procede estar a tu lado tomando un vino soy yo. Ya está. Y pista motorista. Y hay que hacer limpieza. La Mary Cóndor. Yo quería decir una cosa, si me lo permitís, bueno, lo que has dicho en las clases estas de porno y educación afectivo-sexual, luego les paso una valoración y les pregunto si has aprendido algo, te ha servido. Y una chica hace un par de años me dijo que se había dado cuenta que no tiene que depilarse totalmente para tener relaciones sexuales. También quería decir a la profesional del sector sanitario que ha intervenido, es que, pues claro, es que también tienen relaciones entre ellos antes de los 16. Quiero decir, hay gente de 14 años y de 15 y de 13 que tiene relaciones sexuales. Entonces, bueno, ya obviamente si un adulto las tiene con un niño, pues estamos ante una cosa que se llama pedofilia, es un delito, pero es que entre ellos también las tienen. Entonces hay que... y también se quedan embarazadas las chicas y de hecho Ana lo ha apuntado, un método que consideran anticonceptivo, además del condón, que bueno, pues todavía en el porno nunca hay condón, nunca. Entonces es una de las cosas que transmite el porno. Si aprenden en el porno, no van a aprender sexualidad, yo les digo que lo que estáis aprendiendo es deshumanización y violencia. Pero claro, Ana lo apuntaba, un método anticonceptivo válido es el sexo anal. De hecho, la pregunta que más te hacen, al final yo llevo el saco de mete la pregunta de todo lo que sí quisiste saber sobre sexo y nunca te atreviste a preguntar, como la peli de Woody Allen, y en un saco todos meten un papel, aunque no pregunten nada. La pregunta que siempre hacen todos los años es ¿duele? ¿Por el culo duele? Porque lo ven, lo perciben como una forma de no quedarse embarazada. Entonces, yo creo que hay que profundizar. Y en cuanto al tema de la libertad y del consentimiento, y lo uno con el capitalismo, dentro de la pornografía, yo creo que hay que enseñar qué es el consentimiento. Yo, de hecho, en las clases de educación afectivo-sexual les hablo mucho del consentimiento y que lo que plantea la pornografía es cultura de la violación, literalmente. Analizo con ellos títulos de vídeos porno, que ya no son ni películas, ya no hay contexto, es vídeo, para que vean que eso no es consentimiento.
Y bueno, pues os podría dar algunos títulos que espeluznan. La emborracha para compartirla con sus amigos. Estamos viendo como un adulto también, ahora en Francia, lo ha citado también Ana, ha drogado a su mujer durante años para que la violaran más de 50 personas. O llora y grita de dolor, pero se la mete por la fuerza. Es otro de los... No ven los vídeos, obviamente, solo analizamos los títulos. Entonces yo creo que claro que hay que hablar de consentimiento. El consentimiento no es solamente que tú digas sí o no, es que durante la relación, si las cosas van mal, no solamente tú tienes que decir no, no, es que ¿cómo que no te das cuenta que esta persona está teniendo un problema o no quiere o no le gusta? Porque también, y esto también, es que bueno, podemos hablar de la pornografía, pero si hablamos de pornografía en relación con los adolescentes, y esto pueden ver ustedes un vídeo que está en internet, es un programa de Jordi Évole de Salvados, yo empiezo en mis clases con eso. Y se llama Sexo, la mala educación, y son un grupo de jóvenes hablando con él. Es que muchas veces las chicas no dicen no, para, que esto no me gusta porque le quieren, porque le ven que él está disfrutando. Entonces eso hay que trabajarlo y eso también es educación afectivo-sexual. Y las chicas en ese vídeo, yo es con lo que empiezo en las clases, les pongo eso para que bueno, pues se suelten un poco a hablar. Que seguramente a mí como profesora ni a los padres no hablan de sexo contigo, hablan entre ellos, ¿vale? Bueno, pues ahí se ve perfectamente, véanlo, lo que dicen las chicas, y ya son chicas de 18, 19 años, en torno a cómo les afecta la pornografía en su vida. Es que tienen encuentros sexuales en los que literalmente el tío ya de entrada, ya no hablamos de consentimiento, tiene prácticas, o sea, les abofetea o les tira del pelo, o bueno, un poco lo que planteaba. Entonces, bueno, yo creo que desde la educación afectivo-sexual en las escuelas y desde las familias, yo creo que es imprescindible plantear que la pornografía no enseña sexualidad, que la sexualidad tiene que ver con el cuidado, con el placer, con otras cosas, ¿no? La pornografía tiene que ver pues, con la cultura de la violación, literalmente, y con la violencia. Vamos a ir finalizando. No sé si quiere hacer una pequeña aportación, Elena, y si no hay más, pues ya damos. ¡Ay! Vale. Vale. ¿Nos podemos, Esther, demorar 2 minutos? Sí. Bueno, muy agradecida a todas los ponentes, a todos los participantes. Yo creo que lo principal es participar siempre mientras estemos vivos. Creo que os llevo a la mayoría de 30 años para arriba. Y ya con Franco hacíamos educación afectivo-sexual porque el profesorado pensábamos en los niños y las niñas. Y porque había ya técnicas de pedagogos y pedagogas que nos habían enseñado muchas cosas y que a pesar de los peligros y con nuestra habilidad mental, que eso, aunque haya pornografía a raudales, creo que sigue funcionando el cerebro de cada persona, según sus herencias, pero siguen y no les atontan del todo. Y entonces, por eso, yo pienso que hay que seguir en nuestros metros cuadrados, si pueden ser 10 metros cuadrados mejor, y si pueden ser organizaciones como a la que yo tuve la suerte de pertenecer desde hace 40 años, que es la asociación que va a celebrar 50 años de reflexión de la sexualidad y de todos los temas feministas, que son todos los humanos. Y, por tanto, pertenecer a asociaciones ayuda mucho más. Ana perteneció a nuestra asociación, Ana, la que oímos esta mañana. Y perteneció y seguimos con ella, aunque se mueve tanto ya por el mundo que en León, que es donde está la Asociación Flor Tristán,
pues ya no le permite ser tan útil a la asociación, pero sí es útil por todo lo que recibimos de lo que sigue actuando. Unas personas tendrán mucha más capacidad, mucho más metros cuadrados, porque ya los han hecho, pero otras podrán empezar por el primer metro cuadrado. Y yo creo que mientras estemos vivos, cualquier persona puede tener muchísima influencia, otros muchas muy pequeñita, pero todas tenemos alguna dimensión. Y no sé, yo no digo más. Si todavía puedo, genial. Bueno, yo quería agradecer a la organización de estas jornadas y me gustaría poner un poquito el foco en el título de las jornadas, ¿no? El título, lo voy a leer literalmente para no confundirme y no colarme ninguna palabra, es Jornadas sobre pornografía y educación sexual en la adolescencia. Yo creo que hemos hablado mucho de pornografía y que además es muy necesario. Creo que a todas las personas nos queda cristalino que la pornografía es violencia sexual, pero quizá a lo mejor no hemos profundizado tanto en qué es eso de una adecuada educación sexual, ¿no?, en la adolescencia, que entiendo que por falta de tiempo, pues. Por lo tanto, aparte de comentar algunas cosas, quería hacer la sugerencia de quizá otro fin de semana para profundizar en qué es educar, qué es una adecuada educación afectivo-sexual, a qué edad se empieza, qué temas hay que trabajar. Se han hablado algunas cosas, ¿no? Yo creo, bueno, no lo creo yo, lo dice la ciencia, que una persona adolescente que ha recibido una adecuada educación afectivo-sexual es una persona que ha recibido o se ha aplicado con ella o con esa generación la coeducación, ¿no? Hemos hecho alusión a la educación en igualdad, coeducación, educación feminista. Sabemos que son sinónimos, a mí me gusta especialmente el concepto de educación feminista, y sabemos también que si viviéramos ya en una sociedad feminista, la pornografía no existiría, igual que no existiría ningún tipo de violencia machista. Si nos queda claro que la pornografía es un tipo de violencia machista, si hay tantas personas que creemos que hay que erradicar la violencia machista y sabemos que la forma de erradicar la violencia machista es a través de la educación en igualdad, y esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, pues la pregunta debería de ser ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se aplica esa educación? Bueno, y sabemos también dónde está la respuesta, que el sistema es patriarcal, además de capitalista, y que los gobiernos son cero sospechosos de ser feministas, ¿no? Entonces ahora me voy al metro cuadrado ese del que hablaba la compañera y qué podemos hacer desde nuestro metro cuadrado. Bueno, pues creo que lo que podemos hacer es, en la parte que nos toca, como personas que educamos, no necesariamente solo a nuestros hijos e hijas, sino pues, a cualquier menor de nuestro entorno, ¿no?, y que somos modelos de referencia muchas veces para muchas personitas, pues lo que podemos hacer es tratar de educar en igualdad. Claro, ahora seguramente muchas personas están pensando, pero es que eso es imposible, no va a tener ningún efecto, porque es yo contra el mundo. Bueno, pues por eso yo trabajo mucho con familias y es una de las cosas que les digo a las familias, es precisamente por eso, porque todavía no se aplica la coeducación desde todos los ámbitos. Precisamente por eso, educar en igualdad hoy significa compensar precisamente la educación en desigualdad que se sigue llevando a cabo hoy en día, ¿no? Hay que cargarse los roles de género, creo que es imprescindible. Hemos hablado mucho de abolir la prostitución, de abolir la pornografía en estas jornadas. Hemos hablado muy poco de lo importante que es abolir el género, dejar de educar en el rol de género masculino, dejar de educar en el rol de género femenino. Me da igual que tratemos de, no sé, avanzar hablando de nuevas masculinidades. En definitiva, son masculinidades, ¿no? Yo creo que la idea es educar en igualdad y dejar de educar en el rol de género. El día que consigamos eso, no habrá no solo pornografía, no habrá ninguna forma de violencia machista, lógicamente, ¿no? Gracias. No sé si me he extendido mucho, perdonad. Genial. Bueno, pues me viene genial lo que estabas comentando, porque me quería hacer una conclusioncilla tirando precisamente lo que comentabas. Sí que me gustaría comentar que respecto a la pornografía en general, por más que nos vendan que es fantasía, no es fantasía, es una realidad en el momento. O sea, una fantasía ocurre aquí. En el momento que hay una representación física de algo y que eso trasciende a lo social,
a una persona. Yo puedo estar escenificando algo, pero lo que se está escenificando es una realidad. Entonces no es una fantasía, es una realidad que está afectando a personas concretas, ¿vale? Eso para empezar. Y segundo, respecto al tema moral, yo considero que el sexo no tiene que tener moralismos, pero sí ética, porque es una relación humana. Y en toda relación humana, en la que interviene más de un sujeto y que afecta a la sociedad, tiene que haber una ética mínima de respeto a la dignidad humana y de respeto a uno mismo, ¿no? Y entonces me parece que toda sexualidad en la que eduquemos tiene que ir tendiente a respetar esta ética. Respecto a la sexualidad, a la educación sexual, que a adolescentes y a niños y desde cuándo, me parece que lo fundamental es educar en la idea de empatía sexual, que es lo que no existe. Desgraciadamente, ¿no? Y lo que se nos está educando por medio del porno y por medio del patriarcado en general. Esta idea en la que la sexualidad pasa por mí, por y para mí, y que se agrava en el tema, desgraciadamente, de los hombres, ¿no? Porque por el motivo por el que existe la prostitución, por ejemplo. ¿Por qué nos excitamos teniendo sexo con alguien que sabemos que no quiere tener sexo con nosotros o que directamente es que ni nos lo planteamos? ¿Por qué? Porque es un sexo que deshumaniza, que no está desde la empatía. Y es un motivo por el que existe también este tipo de problemas luego en las relaciones sexuales entre la pareja, ¿no? Mientras que nosotras nos educamos por lo mismo. No por mí, sino que mi sexualidad depende de que a él le guste, ¿no? Y al final es un toma y daca que crea una sexualidad violenta y de jerarquía y de dominación. Entonces me parece clave educar desde que somos pequeñitos en la empatía humana con el contrario. En lo que hablaba Ana, de preguntarnos, pero ¿por qué crees que esto ocurre, ¿no? O sea, ¿cómo te sentirías tú en el lugar de esta persona? Hacer conectar con esa persona, con la que tienes enfrente, con la que la estás viendo. Que no se convierta en un producto deshumanizado, sino que sea realmente un igual del tú a tú y que la relación sexual sea algo que nos sirva para disfrutar todos realmente desde la empatía y desde el disfrute, ¿no? Yo creo que eso es clave. Y luego, respecto a la solución general, yo para mí clavo en la regulación abolicionista, que se caracteriza por perseguir a la industria, al proxenetismo y, por otro lado, reprender al consumidor en el sentido económico. Cuando estás pagando, pues que haya una consecuencia. Me parece que esto también se puede importar en el tema de la pornografía. Y, por último, también hacer una reflexión de que como esto no va a pasar porque afecta tanto a las empresas y son los que dirigen el pivoste, lo que sí que podemos hacer es un poco, a nivel individual, pues un ejercicio de consumo ético, empezando nosotros por no consumir este tipo de contenido, ¿no? A nivel individual, y concienciar también poco a poco lo que podamos para que esto cada vez sea más amplio, porque si el consumo se reduce, al final estas empresas se adaptan a lo que está pidiendo la gente. Sí, es la mejor baza que tenemos a nivel individual, desgraciadamente en defecto de lo general, de poder, que no se trata de renunciar a ello, ojo, pero sí que a pronto, a corto plazo, yo creo que es lo mejor que se puede hacer, reducir el consumo individual de este tipo de industrias y de prácticas. Bueno, pues muchísimas gracias por haber, además que hemos prorrogado un poco lo que es la finalización. Paso, ¿quién clausura o ya? Bueno, pues paso la palabra a Esther. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta mesa tan instructiva. Bueno, voy a responder por alusiones al título de las jornadas. Hice una elisis en el título. Es la influencia de la pornografía en la educación sexual de la adolescencia. Pero como era muy largo, digo, bueno, se va a entender si quito la influencia de. Entonces, no es que tratáramos aquí educación sexual ni que utilicemos la pornografía como instrumento de educación sexual. Era analizar la influencia de la pornografía en la educación sexual o la no educación sexual. Muchísimas gracias por haber asistido. Os mandaremos por correo al correo que nos habéis dado con el que os habéis inscrito las ponencias que nos trasladen los ponentes y las ponentes, el enlace de la grabación de estas sesiones y, bueno, Silvia nos ha dicho que nos hace una recomendación bibliográfica. Yo he intentado que aquí hubiera más gente de la que ha venido. Yo también os voy a recomendar, y es verdad que hemos dicho que estas ponencias trataban la pornografía con perspectiva de género, con perspectiva feminista,
Y si estáis en esta onda, La política sexual de la pornografía de Mónica Lario Gavilán es imprescindible, es un libro de cabecera, duro, muy duro, igual que el de Misoginia liberal de Ana Pollán, pero también he intentado que estuviera aquí Clara Serra, que no podía venir, y Ana Cobo. Clara Serra tiene un libro que es El sentido de consentir, que le da una vuelta al consentimiento, que desde el feminismo también se está planteando ahora, que bueno, alguien lo ha comentado en las ponencias, que también es una palabra muy neoliberal o que viene, o sea, que tiene raíces también un poco difíciles, ¿eh? Entonces, esperad tranquilamente que os llegará las ponencias que nos trasladen tal y como las han presentado, si quieren que las tengáis, y los enlaces de los vídeos y el certificado de aprovechamiento, que vosotras sabréis si lo habéis aprovechado o no, pero bueno, que habéis estado aquí estas horas cumpliendo este programa. Muchísimas gracias.